buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días, Sharon. El panorama de hoy es despejado, casi soleado. La noticia de la jornada tiene que ver sin duda con nuevos resultados de las pruebas clínicas fase 2 en el desarrollo de vacunas para combatir el COVID. Ayer la compañía Moderna anunció que todas las personas que fueron inoculadas con su vacuna desarrollaron anticuerpos similares a los que registraron las personas que superaron el COVID recientemente. Quedan dos elementos pendientes para esta vacuna. Entra a la fase 3 de pruebas clínicas, entre comillas, masivas. En todos los estados de los Estados Unidos van a estar haciendo este tipo de análisis. Eso es lo primero. Lo segundo es determinar la dosis que es suficiente para generar los anticuerpos, pero que al mismo tiempo no genera efectos colaterales severos como los sufridos por algunos de estos 48 pacientes o personas que participaron en esta prueba. También la Universidad de Oxford está anticipando que pronto va a lanzar su estudio de resultados de la prueba desarrollada que está en conjunto con AstraZeneca y de alguna manera prometió que tendría también este mismo tipo de resultados favorables. Recuerden que la semana pasada estábamos hablando lo mismo de la vacuna desarrollada por la firma alemana BioNTech, que está en alianza con la estadounidense Pfizer. Así que digamos que el día de hoy vemos un repunte muy importante en mercados. En Europa alcanza a ser hasta del 2%, en Estados Unidos más del 1%. El Standard & Poor's, luego de ese retroceso fuerte que registramos hace 2 jornadas cuando California decidió reinstaurar las medidas de confinamiento en algunos sectores o de reversar algunas medidas de reactivación para cines, teatros, gimnasios, etcétera, etcétera, pues hoy muy probablemente vamos a superar en la apertura los 3.200 puntos. Desde el punto de vista de temporada de resultados, también muy positivo lo que viene ocurriendo con las firmas que participan en el mercado de capitales. Goldman Sachs el día de hoy registró un incremento nunca antes visto del 93% de sus ingresos, superó lo que habían esperado los analistas de 4.7 billones de dólares. El dato fue de 7.2 billones. La utilidad por acción fue de 6.26. La utilidad por acción fue de 6.26 dólares frente a una expectativa un poco por debajo de los 4 dólares y digamos que está recibiendo el día de hoy un apoyo aquí. Recuerden lo que mencionamos ayer en nuestro podcast, en el que mencionamos que hay una clara diferencia de entidades financieras en los Estados Unidos. Las que tienen exposición razonablemente importante al mercado de capitales están siendo impulsadas por todos estos negocios desarrollados en el segundo trimestre del año, mientras las que están básicamente enfocadas en lo que es intermediación bancaria sí les está yendo muy regular, como lo vimos ayer. Wells Fargo registró una caída de más del 4% del precio de su acción. Los analistas de Goldman Sachs consideran que este año pues las cosas se han venido mejorando, pero que los riesgos políticos derivados de el factor electoral, el noviembre de este año, 3 de noviembre más específicamente, puede hacer que el índice Standard & Poor's cierre el año en los 3.000 puntos. Hoy estamos hablando que vamos a superar los 3.200 al alza. En temas corporativos también, las autoridades europeas registraron un revés en su interés para eliminar todos estos vacíos tributarios que existen en la zona euro. Recuerden lo que vienen desarrollando las compañías, que es posicionar sus domicilios en Irlanda, que tiene unas menores tasas tributarias, pero venden en toda Europa. Lo que quiere hacer la Corte es que las ventas que se hagan en cada uno de estos países pagan los impuestos que tienen en cada uno de estos países, independiente del domicilio que tenga la compañía. La segunda Corte más importante europea desestimó este alegato de las autoridades europeas y le dio la victoria a Apple, que no tendrá que pagar por el momento 13 billones de euros a Irlanda por estar haciendo este tipo de jugadas tributarias. Y para cerrar, finalmente, y casi sin impacto en lo que es Occidente, la administración Trump decidió eliminar el tratamiento especial que recibe Hong Kong. También lanzó una idea de sanciones a funcionarios chinos que limitaran la libertad de expresión política en esta parte insular. Y como hemos visto, China también anunció que va a responder, pero pues los mercados, a excepción de algunos retrocesos en Asia, no está siendo impactado seriamente. En monedas, pues sin duda el dólar
ante la menor aversión al riesgo, está retomando esa tendencia bajista. El DXY está en mínimos recientes, no vistos desde el 9 de marzo, 95.8 unidades. Y el indicador de monedas de América Latina está repuntando hoy más del 1%, alcanzando los 43 puntos. En materias primas, el petróleo recuperó los niveles de comienzos de semana. Todas las noticias del día de hoy para el mercado petrolero han sido positivas. WTI supera nuevamente los $40, el Brent los 43. Lo primero que tiene que ver con los eventos positivos es que, bueno, ya estábamos preparados para que esta semana en una reunión virtual confirmaran que se va a moderar los recortes de producción que venía implementando la OPEP en conjunto con Rusia a partir del mes de agosto. Esto, en teoría, iba a incrementar la irrigación de petróleo en cerca de 2 millones de barriles día, pero bueno, 1.9 millones más exactamente. Como había habido países que habían incumplido estos recortes, Irak, Nigeria, entre otros, y Kazajistán, la moderación de los recortes de producción no van a ser tan grande, van a ser simplemente cercanos al 1.000.000 de barriles, porque estos países tienen que cumplir con 842.000 barriles menos de producción que les quedaron faltando previamente. La otra noticia positiva para el mercado petrolero tuvo que ver con los inventarios API en los Estados Unidos. Ayer anunciaron que habían caído 8.2 millones de barriles. Para el día de hoy la expectativa era de estabilidad, así que muy probablemente eso que se llama el Whisper Number en Bloomberg o las encuestas de más corto plazo pueden estar considerando la posibilidad de que no se mantengan quietos, sino que eventualmente caigan, y si llegaran a ser similares a los del API, esto le daría algo de fuerza adicional para el día de hoy al petróleo. Con respecto al tema de producción, también Venezuela está en un muy mal momento. Su nivel de producción cayó a mínimos desde 1943. Estamos hablando de casi 70 años de retrocesos en la producción de este país suramericano, que en algún momento llegó a ser uno de los principales productores mundiales. Sin duda, todo está asociado pues a su mala gestión y también a las sanciones que han venido recibiendo por parte de los Estados Unidos, ese embargo en el que está involucrado Venezuela. Durante junio, entonces, la producción promedio diaria fue de 356.000 barriles día, la mitad de lo que tiene Colombia, con unas reservas que Venezuela obviamente son muy grandes, obviamente en crudos pesados que bajo los precios actuales tal vez no sean tan rentables. Y en renta fija, la confianza, la tranquilidad de los inversionistas ha hecho que las tasas de descuento de tesoros a 10 años retornen a niveles del 0.65%. Ayer incluso vimos el 0.61%. El presidente de la Fed de Dallas está haciendo una advertencia. Todo el ánimo del día de hoy es positivo, pero dice que el resurgimiento del COVID en varias partes de los Estados Unidos puede estar haciendo o puede estar impactando la recuperación económica. Él habló específicamente de estancamiento. Hoy la publicación del Beige Book confirmará o no si la información cualitativa, esos conexiones que tiene la Fed con el empresariado en Estados Unidos, puede demostrar que esto esté ocurriendo en las últimas semanas. Por eso es la relevancia de la publicación del día de hoy de ese documento. Robert Kaplan también pidió que se extendieran los beneficios para los desempleados, entendiendo que este congelamiento o estancamiento de la economía podría complicar la situación del mercado laboral. Para finalizar, hoy tenemos la reunión del Banco Central de Chile. No esperábamos ni el mercado ni nosotros ningún tipo de sorpresa en este frente. Eso es todo por el día de hoy, una jornada que está arrancando muy positiva. Los dejamos con Sharon, Raúl y Daniela para la información del mercado colombiano. Gracias, Dani. Bueno, el presidente Iván Duque anunció el día de ayer que se aplazó el tercer día sin IVA que estaba programado para este domingo 19 de julio, dado que esta nueva jornada se haría en medio de nuevas disposiciones de cuarentena en algunas ciudades y algunas medidas complementarias restrictivas como toques de queda, pico y cédula y pico y género, entre otras, por lo que ya también alcaldes y gobernadores habían pedido al presidente aplazar esta jornada. También la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, ya se había anunciado y había dicho que esperaba que se registrara una significativa baja en las ventas durante ese día. Por otra parte, conocimos cifras de la informalidad laboral para las 23 ciudades principales del país. Este indicador bajó 1.1% en mayo con respecto a mayo del 2019,
pasando de 47.9% a 46.8%. Sin embargo, este resultado no se debe a que hubiese incrementado el número de personas que laboran en la formalidad con contratos garantizando el acceso a seguridad social, sino el aumento significativo del desempleo que, como recordamos, en mayo la tasa llegó a 21.4%, este máximo histórico como consecuencia de la pandemia, hecho que también impidió la recolección de este dato para el mes de marzo y abril. Además, el DANE dio a conocer el índice de pobreza multidimensional que para el 2019 el 17.5% de la población se encontraba en situación de pobreza multidimensional, lo que refleja una reducción de 1.6 puntos porcentuales con respecto al 2018, donde el indicador estaba en un 19%. La mayoría de las regiones evaluadas presentaron una variación negativa en su índice, donde se destaca la región pacífica, que registró una variación de menos 6.5 puntos porcentuales, pasando de 32.8 en 2018 a 26.3 en 2019. Además, la región Caribe también redujo en 4.8 puntos porcentuales en 2018, donde fue de 32.9% y en 2019 se ubica en 28%. En contraste, en Bogotá fue donde aumentó la incidencia de la pobreza multidimensional en 3 puntos porcentuales, pasando de un 4.1% a un 7.1% en 2019. A nivel nacional no hubo ningún deterioro en ninguna de las privaciones que mide el índice que fuera significativa. Las únicas variaciones significativas se presentaron en privaciones que mejoraron su calificación, particularmente en los indicadores que miden el acceso a la educación y el trabajo infantil. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, ¿qué pasó ayer en la jornada del mercado accionario local? Gracias, Dani, por parte del mercado accionario. El Colcap en la jornada del día de ayer no mostró variaciones contra el cierre del lunes en medio de un panorama indeciso. A su vez se negociaron 96.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Preferencial Bancolombia con 31.000 millones. La más valorizada fue Copetrol con un 2,6% y la más desvalorizada fue Enca con un 5%. El día de hoy el índice colombiano podría valorizarse levemente, impulsado principalmente por un mayor optimismo ante los resultados de las vacunas por el COVID y también teniendo en cuenta los resultados de compañías del sector financiero en Estados Unidos. Por el lado de noticias, noticia importante de Bancolombia. Esta pone a consideración el traslado de 3.67 billones de pesos en su reserva ocasional para el incremento de la reserva legal, con el fin de dar una mayor solvencia a la entidad. La decisión podría ser aprobada el 31 de julio ante su junta directiva. Por otra parte, la justicia brasileña decreta la quiebra de Avianca Brasil, donde un juez estableció un plazo de 60 días para la aerolínea presente una lista de sus activos que serán subastados para pagar las deudas de la empresa, que ascienden a unos 500 millones de dólares, según comunicado del Tribunal de Justicia de Sao Paulo. Por el lado de acciones, la acción de Bancolombia retrocede levemente, afectado por estos resultados del sector financiero en Estados Unidos. Principalmente se observó una debilidad en Wells Fargo, lo cual genera incertidumbre de un mayor impacto por encima de lo esperado sobre el sector financiero mundial. Sin embargo, consideramos como positiva la medida del traslado de la reserva ocasional a reserva legal, lo que le incrementaría la relación básica de solvencia de la entidad. Sin embargo, esta medida también podría dar un poco de señales al mercado que los resultados se podrían ser inferiores o peores a lo estimado inicialmente. Y finalmente, la acción de Ecopetrol se ve favorecida por mayores valorizaciones en los precios del crudo, dinámica que se mantendría el día de hoy luego de los recortes de la OPEP.
Por otra parte, consideramos que el próximo nivel a probar serían los 2.200 pesos. Sin embargo, ante el guideline de la compañía anunciado recientemente, la producción se ubicaría entre unos 660.000 a unos 680.000 barriles, miles de barriles día, mientras que el principal como tal problema que seguimos observando es un alto diferencial del crudo, el cual se ubicaría entre unos 9 a unos $13 por barriles día, lo cual daría señales que los resultados del segundo trimestre de Ecopetrol podrían ser inferiores a lo esperado inicialmente o hasta se podrían observar pérdidas netas ante la petrolera colombiana. Bueno, Dani, cuéntanos cómo amanece dólar el día de hoy. Muchas gracias, Raúl. Y en dólar, que en las últimas jornadas parecía que iba a incrementar su valor en Colombia, hoy, sin duda, con todo este buen ambiente internacional, lo más probable es que veamos algún descenso. Ayer se negociaron 905 millones de dólares en el mercado spot, cerrando en 3.624. Para el día de hoy, nuevamente el soporte está en 3.600 y el segundo, que es la media móvil 200, está muy cercano, 3.591. Así que no podemos hablar de un soporte sino de una zona, entonces que iría desde el 3.600 hasta el 3.591. Resistencias, la primera 3.633, la segunda 3.647. Eso es todo por ahora. Sharon, ¿qué está ocurriendo en el mercado de renta fija local? Gracias, Dani. El día de ayer fue una jornada lenta para el mercado de deuda local. La curva TES tasa fija se desvalorizó cerca de 1,5 básico y vuelve su senda de empinamiento, mientras que la curva TES UR continúa valorizándose, esta vez 1,7 básicos, recuperando esas pérdidas que no había logrado empatar de las valorizaciones con respecto a la curva TES tasa fija. Tanto los test del 24 como los del 28 no presentaron variaciones y cerraron en 3,4 y 5,46% respectivamente. Por el lado de deuda corporativa se negociaron aproximadamente 11.000 millones a través del sistema transaccional y cerca de 619.000 millones por registro. Aún nos mantenemos por debajo de los niveles promedio usuales en este mercado. Cerca del 44% de las transacciones fueron en tasa fija del 22, seguido por tasa fija del 20 e IPC del 20. Las negociaciones se mantienen inalteradas, con los TES en ambas referencias siendo los más valorizados, mientras que los IPCs continúan mostrando leves desvalorizaciones. Para el día de hoy hay una nueva subasta de TES en UR por parte del Ministerio de Hacienda que buscará recaudar 250.000 millones de pesos. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555/2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan.